Bueno, los hermanos aquí presentes, tengan todos muy buenas tardes y todos aquellos que nos están viendo por la web, le damos una cordial bienvenida. Nosotros difundimos estos conocimientos a través de la web con el objetivo de llevar la luz a todos aquellos que estén dispuestos a realizar un cambio, que todos aquellos que quieran de una u otra manera modificar el estado equivocado en que se encuentra y buscar dentro de sí mismo una luz que lo conlleve a una transformación. A través de la gnosis, pues se entregan las claves psicológicas para poder lograr esta transformación. No está de más aclarar que la gnosis está fundamentada sobre 4 pilares. Estas son la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Entonces, vamos a tratar de llevar estos 4 pilares para nosotros mismos, para nuestro desarrollo espiritual. Ya hemos dicho en temas anteriores que estas escuelas tienen 2 caminos. Uno, el camino del intelectual, y otro, el camino de lo interno. Cuando nosotros empezamos en estos estudios, lo apropiamos en el camino intelectual y luego lo llevamos por la senda de lo interno, en la comprobación de todo aquello que se aprendió intelectualmente. No podemos dejarlo únicamente al intelecto. Hoy vamos a desarrollar un tema para que los aquí presentes reflexionemos al respecto y a ver si de pronto a través de esto podemos nosotros hacer ciertos cambios que nos ayude la comprensión del ego y la disolución de nuestros propios egos. Ya el maestro Samael lo ha mencionado en diferentes libros, que la causa del dolor son nuestros propios agregados psicológicos. Mientras el ser humano esté cargado de estos elementos, va a existir el dolor en nosotros. Cada agregado provoca un tipo de enfermedad. La enfermedad en el ser humano existe mientras existe el agregado. Terminado el agregado, pues desaparece la enfermedad. Como dice el dicho, muerto el perro, se acaba la garrapata. Entonces, vamos a desarrollar un tema relacionado con los agregados. Esto lo ha mencionado en su lenguaje diferentes religiones. Es esta la razón por la cual el maestro Samael, él, a través de estos estudios que divulga a la humanidad, él une las religiones, él une los principios espirituales de cada religión. Y cuando el ser humano aprende a vivir la gnosis, se está integrando con todas las religiones. Por ahí me acuerdo las palabras de un amigo que me dijo: la religión siempre ha sido la misma, lo que lo divide es el hombre. La mente del hombre divide la religión, porque siempre la religión es la misma. En la religión católica, que
que entre otras cosas la gnosis antiguamente era gnóstica católica, pues en los rituales que se viven en la Iglesia católica, esos rituales representan unos procesos que debemos realizar cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros estamos niños, primero lo que hace es que nos bautizan. Esto es un símbolo donde representa que todos nosotros debemos pasar por un bautismo. Luego del bautismo pasamos a la siguiente etapa, que es recibir la primera comunión. Comunicarse, comulgarse, unirse con el Cristo, con el ser, con esa parte que llevamos por dentro. Ahí estamos representados dentro de ese drama de la Iglesia Católica, la primera comunión. Luego viene la otra etapa, que es el matrimonio, donde a través del acto sagrado, donde aparece el sacerdote y la sacerdotisa en la antigüedad, porque antes en la Iglesia Católica, pues la misa o ese ritual sagrado se efectuaba con un sacerdote y una sacerdotisa. Ya quitaron la mujer, entonces se ha castrado el conocimiento. Y por último, dentro de eso, el proceso del ser humano es la muerte. Fíjese que todos estos procesos que aparecen en la Iglesia Católica, todos estos rituales y ritos sagrados, están representando los procesos iniciáticos que debemos realizar nosotros dentro de nosotros mismos. Tenemos que pasar por un bautismo, tenemos que pasar por una primera comunión, tenemos que pasar por un matrimonio y al final la muerte, que nos libera de este valle de lágrimas. En el mundo externo, literalmente, todos hacemos estos procesos, pero sin embargo el ser humano nace y muere, ni siquiera se da cuenta para qué vino a esta vida. Sencillamente todo le pasa, todo le sucede. Dentro de esos mismos rituales se dan lo que se llama, antes de recibir la primera comunión, se da el acto de confesión. Tenemos que confesar nuestros pecados para que esos pecados puedan ser perdonados. Obviamente pasando por una penitencia. Esto se hace físicamente. Llega ante la sacerdote y el niño confiesa todos sus pecados. El sacerdote, obviamente, al escuchar, le pone una penitencia para que se puedan liberar de esos pecados. Dentro de esos pecados, dentro de esa confesión, la Iglesia nos enseña una oración que se llama el yo pecador. Y precisamente es el tema que vamos a tocar en el día de hoy, sobre el yo pecador. En todo acto de nuestra vida, siempre existe dos fuerzas y a través de ella se crea algo nuevo. Esas dos fuerzas son las fuerzas positivas y las fuerzas negativas. Es la fuerza del padre y la fuerza de la madre. Y cada una de ellas, como energía, tiene funciones diferentes, pero que representa una sola, ese Dios que mora en cada uno de nosotros. La fuerza positiva, o la del Padre, que representa la sabiduría, la que nos permite la comprensión de nuestros propios errores.
Y a través de esa comprensión, pues podemos llegar al punto de sentir remordimiento, arrepentirnos profundamente de ella, para luego poder llegar a la otra fuerza, que es la de la madre, para que nos pueda disolver nuestros propios agregados. La fuerza femenina, que es la que nos provee de todos los elementos necesarios para que el ser humano se libere, está representada en la misma naturaleza, está representada en la madre física, y es la fuerza que nos permite disolver nuestros agregados psicológicos, porque en ella está representada el amor, y el amor universal es la que puede desintegrar el error del ser humano. El yo pecador, esa oración va dirigida al amor, a la Madre Divina, que es la única fuerza cósmica que puede liberarnos del pecado. Ese pecado, pues algunas religiones le llaman demonios, otros le llaman como pecados, en la gnosis le llamamos nuestros propios agregados de tipo psicológico, nuestros errores psicológicos. A través de la fuerza de la madre nos podemos liberar. El maestro Samael menciona que el hijo ingrato, aquel que se olvida de su madre, es hijo ingrato y está perdido, jamás podrá transformarse. Nosotros debemos estar unidos a nuestra Madre Divina. Es la misma forma de Dios, pero que tiene el poder de liberarnos de nuestros pecados. Cuando estaba niño, a mí me formaron en una iglesia católica. Y yo, pues niño, estaba convencido que cuando le hablaba a Dios, le hablaba a una mujer. Porque me enseñaban que en la iglesia está la patrona del pueblo, una virgen. Y yo, dentro de mi comprensión, veía a Dios en una forma femenina. Luego, a medida que fui madurando, entonces ya me modificaron las cosas. Me mostraron a Dios como un ser masculino, como un padre que está allá en los cielos. Generalmente lo pintan un hombre con túnica blanca, barba larga, blanca, etcétera, etcétera. Ya han desplazado a la mujer, el aspecto femenino, en el desarrollo espiritual. Y esa es la razón por la cual muchas religiones ya la desplazaron completamente, que ya niega a la Virgen. Esto significa que espiritualmente se está cerrando a un desarrollo, porque precisamente la fuerza femenina, que es la misma manifestación de ese Dios, es la que tiene el poder de liberarnos del error. Creo que todos se saben la oración del yo pecador, ¿verdad? Todos no la sabemos. Pues a mí me la enseñaron cuando me estaban preparando para la primera comunión. Teníamos que aprendérnosla de memoria. Y aquellos que no se acuerden, se lo voy a recordar. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso le ruego a María, siempre Virgen, la Madre Divina, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que interceda por mí.
Amén. Si nosotros reflexionamos profundamente sobre esa oración, descubrimos un gran misterio. Generalmente nosotros oramos el yo pecador, aquel que la ora, porque ni siquiera la oramos. Y si es evangélico, menos la ora, porque pertenece, como la iglesia se ha dividido, entonces primero perteneció en una iglesia, ahora desprecia la iglesia donde perteneció, porque ya pertenece a otra. Le lavaron el cerebro y ya piensa que eso no le corresponde a la realidad. Sin embargo, no hay que desconocer que no importa la iglesia, la oración es una comunicación del hombre con Dios, no importa qué religión pertenezca. Es algo personal, es algo individual. Entonces, si nosotros meditamos profundamente sobre esa oración, pues podemos descubrir muchas cosas, sobre todo nuestros aspectos psicológicos, nuestros propios errores. Cuando uno menciona yo confieso, todo aquel que es capaz de confesar sus errores, de darse cuenta que está lleno de errores, generalmente nosotros nunca nos creemos la persona que lleva el error. Nosotros nos gusta justificar nuestros propios errores. Siempre nos gusta ver el error del hermano, pero nunca señalamos nuestros propios errores. Es tanto así que justificamos nuestros propios errores. Y cuando alguien me señala, obviamente brincamos lleno de ira, porque yo no soy así. Nosotros decimos, gracias a Dios, no soy ladrón, no he matado a nadie, me porto bien con mi familia, trabajo todos los días. Eso es lo que le llama un buen, aparentemente dueño de casa, que hace las cosas bien y que no coge rabia, no soy celoso, etcétera, etcétera. Entonces está ocultando su propio error. Algunos de nosotros mencionamos, ya Cristo lavó mis pecados, ya el Señor Jesús murió por mis pecados. Esa es una forma de justificar nuestros propios errores. Argumentamos una interpretación literal de la Sagrada Escritura para justificar nuestros propios errores. Cuando el ser humano confiesa su error, entonces está prácticamente en un punto en que tiende a cambiar. Mientras nosotros no reconozcamos que estamos llenos de error, no podemos cambiar. El acto de confesión no es para yo confesarme ante alguien, porque muchos aprovechan la confesión para después juzgarlo y señalarlo. El acto de confesión es con el sacerdote, no el de la iglesia, sino el interno, nuestro Padre que está en secreto. Confesarnos ante nuestra Madre Divina, colocarle a él, a ella, esos errores. Todos los días tenemos que hacer un acto de confesión. Arrodillarnos en presencia de nuestra Madre Divina y colocarle un error. Madre, en este día cometí tal error. Los actos de penitencia sencillamente es la manera de la cual se desintegra el error para no volverlo a cometer. Entonces, todos los días, todo discípulo gnóstico debe confesar sus propios errores y colocar como testigo las divinidades.
los ángeles, los santos, todos estos procesos que la gente repite mecánicamente, debe hacerse internamente y profundamente en una meditación. El primer error, pensamiento. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento. Si nosotros estuviéramos más conscientes de nuestro pensamiento, no cometiéramos el error de justificarnos. El venerable maestro Samael dice, detrás de cada pensamiento existe un error. Una vez, un hombre muy despierto estaba quietecito. En ese instante se acerca a la esposa y le dice, niño, ¿en qué está pensando que está quietecito? Y le dice al hombre muy despierto, ay niña, yo no puedo cometer ese delito de pensar. Claro, ella se sorprendió. ¿Cómo así que pensar es un delito? No comprendía que detrás de cada pensamiento hay un delito, porque cada pensamiento está un ego que piensa por nosotros. Cuando nosotros decimos he pecado de pensamiento, significa que tenemos que vigilar nuestros pensamientos para no seguir pecando. El pensamiento se procesa, a través del cerebro porque es una reacción de nuestra mente. Y cada agregado tiene partículas de nuestra mente. La mente tiene el poder de crear las condiciones de vida del ser humano. Precisamente la forma de vida que tiene el ser humano son creaciones mentales por nuestros propios pecados en pensamiento. El pensamiento tiene el poder de cristalizar en este plano físico todos aquellos errores que el ser humano se procesa a través del mismo pensamiento. Si queremos modificar y queremos tener un acercamiento con nuestro Dios, con nuestra Madre Divina, debemos ser libres y limpios de todo pensamiento. Es obvio que eso es difícil para nosotros. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que vigilar nuestro pensamiento, no admitir en nosotros esos pensamientos negativos que nos hacen daño. Fíjese que el maestro Samael enseña una clave y dice, cuando tenemos unos pensamientos muy negativos, separémonos de ellos y ordénele, pensamiento, tú no me perteneces, te ordeno, aléjate de aquí. Porque ese pensamiento es de un ego. Suena descabellado, pero nosotros pecamos a través del pensamiento. Si nosotros como discípulos gnósticos queremos avanzar, debemos de ir limpiando nuestra mente. Fíjense que el mismo Maestro Jesús habla sobre el vino nuevo. Se necesita un odre nuevo. No se puede colocar un vino nuevo en un odre viejo porque se rompe. Precisamente nuestra forma de pensar es un odre viejo que generalmente no nos conduce sino al error que siempre nos ha llevado toda nuestra existencia. Eso significa que si queremos caminar en estos estudios o si queremos avanzar, tenemos que empezar por cambiar esos hábitos mentales, esa forma caduca de pensar. Tenemos que vigilar nuestros pensamientos para conocer el pecado que está detrás de cada uno de ellos, separarnos de él y pedirle a la Madre que lo desintegre. Cada vez
que se procese un pensamiento, tenemos que pedir a la Madre Virgen, Madre de mi Cristo, desintégrame este pensamiento. Si el pensamiento continúa, debe continuar la petición. Virgen, Madre de mi Cristo, desintégrame este pensamiento. Todas las veces que sea necesario, porque no debemos admitir esos pensamientos, ya que se constituye en nosotros como un delito que nos impide acercarnos a la divinidad. Otro error, palabra. He pecado en pensamiento, palabra. Cuando en la Sagrada Escritura menciona de que el principio era el verbo y el verbo era con Dios, nos está llevando a la reflexión que el verbo debe ser edificante, la palabra debe ser para construir, no para destruir. La palabra son ondas que viajan a través del espacio y que cristalizan en el plano físico cosas, pero que también crean en los otros seres humanos emociones negativas, ira, odio, miedo. Generalmente hemos utilizado esa fuerza de la palabra para el pecado, ya que ésta lo controla nuestros propios agregados. Nosotros en una forma, de pronto en broma, le hemos hecho daño a las personas con la palabra. Entonces, la misma Iglesia Católica enseña la señal de la cruz, donde se sella la boca, como queriendo decir, cuídame de esa palabra. Dice el Maestro Jesús, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Nosotros debemos vigilar nuestro verbo. Antes de expresar una palabra, debemos someterla a una reflexión para no hacerle daño a otras personas. Otro de nuestros pecados, los hechos. He pecado de pensamiento, palabra y obra. Si nosotros notamos nuestros hechos hasta el momento, no son nada agradables. A veces nosotros hacemos cosas aparentemente creyendo que estamos haciendo el bien y hacemos daño a los demás. Pegamos, insultamos, maltratamos nuestro cuerpo físico llevándolo a trabajar más de lo debido. Pasamos a pasar necesidades a nuestros familiares por no querer trabajar para llevar el pan de cada día. Son hechos en los cuales estamos cometiendo errores. Llenos de ira, insultamos y maltratamos a otras personas. Y al día siguiente le pedimos perdón a Dios. Pero otra vez se llena de ira y otra vez insulta, pega, maltrata, etcétera, etcétera. Y el pecado aún peor, omisión. Omitir el delito es el peor de los pecados. Y precisamente ese último es el que las personas lo pasan más por desapercibido. Omitir el delito. ¿De qué manera nosotros podemos omitir un delito? Primero, omitir un delito, ser cómplice del mismo delito. El maestro Samael menciona, los padres y los maestros, cuando los padres y los maestros callan, entonces los degenerados, los depravados, los necios hablan. El ser humano a veces callan cuando deben de hablar
y hablan cuando deben callar. Cuando el ser humano debe hablar y calla, omite el delito. Y generalmente eso se ve mucho en las religiones. Sabemos que aquella persona está haciendo un mal y sin embargo no le decimos nada. Permitimos que sigan el mal y ese es omitir el delito. Muchos de nosotros generalmente negociamos con las cosas sagradas y aquel que se presta para negociar con las cosas sagradas está omitiendo el delito. Es tanto así que algunos sectores de este país ven que delante de uno asaltan a alguien y parece que no sintiéramos el dolor que está sintiendo esa persona. Claro está, por el miedo o el riesgo que nos vayan a hacer daño. Se han perdido esa parte. Muchas veces una mujer está maltratando muy fuertemente a sus hijos y nosotros omitimos ese delito. Muchas veces jóvenes están peleando y nosotros omitimos ese delito, no lo apartamos. Los padres pecan por omisión. Le permite a los hijos hacer cosas que no deben hacer y lo confunde con el término amor. Complacencia al delito. Entonces son detalles que nosotros debemos reflexionar. Si nosotros hacemos la oración a la Madre Divina y nos confesamos que hemos pecado de pensamiento, tenemos que revisar en qué momento hemos pecado de pensamiento. En palabras tenemos que revisar y hacer un análisis, un retrospectivo de cada vez que yo hice daño con mi verbo y pedirle a nuestra Madre el perdón. En hechos, en obra, ¿cuáles son los hechos más desagradables que hemos realizado y que se ha afectado a sí mismo y a los demás? Y de qué manera y en qué momento hemos omitido graves delitos. Debemos cumplir con esos 4 aspectos si queremos avanzar en estos estudios. En la petición a la Madre, la desintegración del ego, el avance de cada uno de nosotros en estos trabajos, es precisamente en esos 4 puntos que debemos de vigilar. Pensamiento, palabra, obra y omisión. Tenemos que vigilar esos 4 puntos, porque eso no lo colocan de casualidad. Eso es un proceso que debemos realizar cada uno. Y cuando nosotros nos vamos a confesar, vamos a colocarle nuestros errores a nuestra Madre Divina. Vamos a colocarle los errores que hemos cometido con el pensamiento, que hemos cometido con la palabra, que hemos cometido con el hecho y los errores que hemos cometido cuando hemos omitido algún problema, un delito. Y ese es lo que más hemos hecho, sin darnos cuenta. Aquí los hermanos, si tienen alguna inquietud o quiere agregarle algo al tema, bien pueda. Decimos que necesitamos confesar nuestros errores, nuestras culpas, pero ante todo, para poder llegar a esa confesión, interiormente necesitamos ese dolor, ese arrepentimiento, cuando reconocemos dentro de nosotros que hemos pecado, cuando le pedimos a nuestra Madre Divina que nos ayude, que nos perdone.
entonces se hace muy necesario y primordial pues que interiormente se sienta ese arrepentimiento, un arrepentimiento sincero, para luego poder confesar nuestros errores. Inicialmente, con respecto a lo que usted dice, inicialmente habíamos hablado que la gnosis está fundamentada sobre 4 pilares. En ese acto de confesión se está dando de una u otra manera esos 4 pilares. Pues se preguntará, ¿y de qué manera? Uno de ellos es la mística. La mística o religión es como que es la consagración del ser humano a unirse con ese Dios. Nosotros tenemos equivocadamente una idea de la gnosis. Pensamos que la gnosis es tener poderes, clarividencia, salir en cuerpo astral. Y ahí es que la gente divulga la gnosis y que le llama mucho la atención a la gnosis por eso. Pero se olvida del fundamento de la escuela gnóstica. Es precisamente la consagración del hombre con su ser. Unirse con su ser. Cuando el hombre se une con su ser, entonces tendrá todo lo que él quiere. Clarividencia, cuerpo astral, etcétera, etcétera, etcétera. En un acto de confesión, no importa qué religión, no importa qué religión pertenezca, pero un ser humano debe confesarse ante alguien. Es tanto así que no tenemos un peso de encima por algún problema. Cuando se lo revelamos a alguien, sentimos que nos quitamos el peso de encima. Porque uno saca del interior eso que le está pesando. Eso debemos hacerlo todos los días, ante la presencia de nuestra propia divinidad, de nuestra madre. Eso de sentir un remordimiento sincero, eso de ser consciente de lo que se está haciendo, de tener un sentimiento de culpa consciente, es obvio que eso no lo hace el ego. Yo voy a darle una idea con respecto a este tema. Cuando era adolescente, mi sobrino pues era un niño. Y resulta que el sobrino era un niño travieso. No como los pelados ahora. Los de ahora es 10 veces más travieso. Pero en eso entonces el niño travieso. Y cada rato le decían, deje eso ahí, deje eso ahí. En cualquier momento, él estaba haciendo una travesura y yo pues me enojé. Y me acuerdo que él puso sus deditos sobre la varilla de una ventana y yo, lleno de ira, le pegué por las manos, precisamente en la mano donde él estaba agarrando la varilla. Y claro, el niño, al golpearlo tan fuerte, él lloró porque le maltraté sus manos, lleno de ira. Lo que no me había percatado es que mi hermano, el papá del niño, me estaba viendo. ¿Qué le pegué al niño? Y él no me insulta. Él no me insulta. Se acerca donde mí y me dice, ¿tú no te das cuenta que él es un niño? Que él de una u otra manera no es consciente de lo que está haciendo y tú le maltrataste la mano. Eso llegó tan profundo dentro de mí que en ese instante tenía un peso encima. No me dejaba tranquilo.
tuve que ir por aparte, arrodillarme y pedir perdón, porque sentía realmente un remordimiento de conciencia. En ese instante le coloqué, yo no conocía la gnosis, a Dios ese error, y le prometí que jamás iba a cometer ese error, que me liberara de eso. Cuando hice esa oración, pues yo sentí que cuando me levanté, me sentí más liviano y no volví a cometer error. En ese instante lo hizo la conciencia. También en esa época de adolescencia, aquí cerca del Paseo Bolívar, me acuerdo que había un señor con un icopor donde tenía muchos anillitos y areticos que vendía. En una lámina de icopor lo enganchaba y ofrecía los aretes y los anillos. Y en ese entonces había una brisa fuerte ahí por el Paseo Bolívar. Y cayó esa brisa y le quitó el icopor de las manos al señor y empezó esos anillos a rodar por el suelo. Claro, todos los que estaban ahí presentes empezó a recoger los anillos y entregárselos al Señor. Y yo era uno de ellos. Empecé a recoger los anillos, pero en el instante que estaba recogiendo el anillo, se metió una voz dentro de mí. Alguien que me habló y me dijo, llévale unos anillitos a tu hermana. Y resulta que dentro de los anillos que yo recogí, cogí 2 anillos, me los metí al bolsillo, lleno de buenas intenciones para llevárselo a mi hermana. Y el resto de anillos se lo entregué al Señor. Pero un señor me estaba chequeando y se dio cuenta que yo me metí 2 anillos al bolsillo. Y ese señor, delante de todo el mundo, me lo dice gritado. Oye, pelado, ¿tú no te das cuenta que ese señor está trabajando para llevar la comida a sus hijos? ¿Por qué le robas? Y todo el mundo me miraba. En ese instante yo deseaba que se abriera la tierra y desaparecer. ¡Qué vergüenza! ¿Acaso no me di cuenta que tú te metiste los anillos en el bolsillo? Le estás robando al pobre señor. Devuélvale eso. Y todo el mundo me miraba. Claro, pensaba, ladrón. Entonces no me tocó otra. Metí la mano en el bolsillo, pero fíjense cómo es el ego. Únicamente sacó un solo anillo y lo entregué. El otro quedó en el bolsillo. Cuando salí de ese lugar, el Señor obviamente pensó que yo le había devuelto todos los anillos. Pero cuando yo salí de ese lugar, ese anillo pesaba 1 tonelada. Todavía no conocía la gnosis. Tenía un sentimiento de culpa tan profundo. Alguien por dentro me acusaba. Era tanto ese estado interno que yo tenía tan lamentable que no me dejaba caminar. No sabía qué hacer. No tuve más que hacer sino pedirle a Dios. Dios mío, ¿qué hago? Quítame esto que tengo encima. La vergüenza que acabo de pasar. El peso que tengo encima. Sentí la necesidad, como si alguien me hubiese dicho, coge ese anillo y bótalo. Entonces, sin medir nada, sin ver nada, yo saqué el anillo del bolsillo y lo boté. Sucedió algo mágico. Cuando boto el anillo, se me quita todo el peso de encima. Uno para cambiar no necesita toda una religión.
Se necesita que la conciencia actúe en la persona. Por eso el maestro Samael dice, usted se puede realizar en su casa, es cierto. Porque el que realiza el trabajo es la conciencia, ella es la que acusa, es la que pide y es la que se confiesa ante Dios. Ella es la que promete no volver a cometer error. Los actos de confesión es de la conciencia, no de la mente ni del ego. Es una comunión, es precisamente tú intercalar una conversación entre tú y tu ser, confesarle tu delito, pedir el perdón para que te libere de la carga. Confesar el delito con nuestros pensamientos, que hemos realizado con el verbo, con los hechos, y hemos hecho cuando omitimos un delito. Eso lo hace la conciencia. El maestro lo menciona, los 3 factores de la revolución de la conciencia. No habla revolución de la mente, sino de la conciencia. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos que hay que tener vino nuevo, o sea que la gnosis es un conocimiento para la conciencia, no para la mente. Esos actos de conciencia, precisamente es la que realiza esos actos de confesión y es la que cumple la promesa que hace. Cuando estas cosas no se hacen conscientemente, entonces están como la gente que está presa, mató a alguien, se arrepiente y ya Cristo te salvó tu pecado. Sale de la cárcel y vuelve a cometer el mismo delito. Un arrepentimiento superficial porque lo hace de pronto un miedo, un agregado, pero jamás lo hace la conciencia. Cuando la conciencia se arrepienta, se libera de eso. Libre del ego, el ego es el que comete el delito. Si no tiene el ego, no vuelve a cometer el delito. Cuando la madre perdona tus pecados, te lo desintegra. Si la madre no te perdona tus pecados, no te lo desintegra. Tú tienes que ser perdonado. Cuando tú te confiesas, tienes que ser perdonado. El mismo maestro Moisés, él cuando llegó al estado de la maestría, en esos procesos de eso, ella había matado a un soldado ahí del reinado y el hombre tuvo que hacer grandes sacrificios para que él lo perdonara, para poder seguir la senda de la autorrealización. No podía hasta que no hubiese perdón a ese delito. Entonces no podemos colocar la gnosis intelectualmente y superficialmente. Debemos colocarle corazón. Debemos de ser un poco más místico. Entre otras palabras, debemos llevarle la gnosis a lo más profundo de nuestra conciencia, ya que ella es la que tiene la fuerza de poder desintegrar nuestros propios errores. Tomás, hay un pasaje en la Biblia donde el Maestro Jesús nos invita a que entremos a nuestro cuarto y oremos a tu Padre que está en secreto. Vemos que muchas personas, cuando hacemos estos actos de confesión, nos gusta que nos escuchen o hacerlo en voz alta, porque todos entren realmente en ese hecho. Realmente trae esa liberación de hacerlo a voz alta, de gritarlo, que todos se enteren de que está orando o que está confesando sus errores. A veces hasta en los púlpitos se dicen que yo fui esto, fui aquello, pero en el fondo, ¿qué hay de eso? Bueno, tiene dos aspectos. En la misma Sagrada Escritura dice, todo aquel que será humillado será enaltecido. Pero cuando es humillado, el ego quiere postularse para que lo vean como bueno.
El ego hace obra de caridad para que lo vean. Le diga, oh, ese señor es muy bueno. El ego, el que fue asesino, cambia de péndulo y confiesa su asesinato. Pero lo confiesa porque Dios se lo... Pero su cueva de asesino todavía lo tiene por dentro. Lo que pasa es que nosotros lo que hacemos cambiar de actividad. Antes se manifestaba el ego asesino o ladrón o borrachón. Ahora ya no se manifiesta. Pero como él quiere seguir existiendo, entonces señala a todos los asesinos y a todos los borrachones. No quiere decir con esto que hay muchos en las religiones que son muy sinceros y que lo que él menciona impacta la conciencia de otra persona. Por eso no se puede señalar a ellos. Ha habido vida de un cristiano, como le llaman ellos, que realmente le han sucedido milagros. Y cuando ellos hablan de sus milagros, le puede impactar la conciencia de una persona. No hay que negarlo. Y de esa manera está ayudando a que aquella persona reflexione. Otro le gusta demostrarse. Por eso es cuestión de conciencia. Porque nosotros tenemos la mala costumbre de creer que únicamente se trabaja en la gnosis. Y que es consciente porque está en la gnosis. Hay personas que están en cualquier religión y puede ser aún más consciente que aquel que está en la gnosis. Porque el problema no es religión, es un estado de conciencia. Son sinceros. Por eso nosotros en estos estudios no podemos señalar a nadie. De pronto, la religión no es culpable de la actitud individual de cada persona. Es esa la razón por la cual mucha gente señala también a la gnosis, porque dan mal ejemplo. Y así también gente señala a todas las religiones porque dan mal ejemplo. Pero nosotros no podemos señalar eso. A nosotros nos interesa es la conciencia de cada ser humano. Hay personas que están tan adoloridos internamente que se arrodillan ante la Virgen y llora y le piden y salen ahí desocupados. Son sinceros consigo mismos y Dios le hace ese milagro. Hay personas que lo ponen a nivel público y hay gente que le remuerde tanto la conciencia que ante el público revela sus errores, que son conscientes. Y tener esa capacidad de revelar ante todo ese error, tener esos cojones, le permite quitarle fuerza a sus propios errores internos. Porque cuando se humilla, cuando somos capaces de decir esto que yo tengo ira, porque a muchos nosotros lo justificamos. Y cuando alguien es capaz de decir tal error, yo hice esto, es obvio que la madre le puede perdonar. Y le quita fuerza a ese agregado. Es que nosotros no podemos cambiar si nosotros no confesamos estos errores. Porque el perdón se da en el ser humano cuando uno confiesa. Una parte del perdón es confesar este error. El maestro Samael habla que nosotros debemos entrar en profunda meditación. Tenemos que ver el error directamente, estudiarlo, ver el daño que ocasiona ese error y luego colocárselo en manos de la Madre Divina. ¿Sabe cómo se llama eso? Un acto de confesión. Se llama un acto de confesión.
no es solamente rezarlo, sino llevarlo a la vida de cada uno de nosotros. Ese acto de confesión debe ser de instante en instante. Si en este instante se coloca un pensamiento que no es de uno, pide a la Madre que lo desintegre. Sepárese de eso. Virgen, Madre de mi Cristo, desintégrame estos pensamientos. Si tengo el impulso de hacer algo en hechos y tú lo descubres, pide a la Madre, Madre, te suplico, desintégrame esta fuerza o este ego que me quiere llevar a hacer tal cosa. Si el hermano ve que el hermano está robando a la mamá o se está comiendo la comida ajena, y como dice, yo no quiero ser sapo, está omitiendo el delito, porque hay cosas que se pueden evitar. Sacar inteligentemente. Entonces, uno tiene que ser inteligente, pero inteligente son acciones de la misma conciencia. ¿Qué otra inquietud tiene? En cuanto a la omisión, hoy en día vemos que para muchos padres de familia es más fácil omitir el delito de sus hijos amparados bajo las supuestas libertades o el supuesto desarrollo de la personalidad. De esta forma es que vemos que hoy la juventud se está levantando con unas normas, unas disciplinas que los llevan al libertinaje. Precisamente, ahora que tú hablas de los jóvenes, cuando nosotros salimos del programa Ya Van 2 Sábados, donde hay una cantidad de jóvenes como que se reúnen, se invitan por Facebook, se invita y se reúnen, pero qué cantidad de jóvenes hacer que no sé, total es que le crea problema a la policía. Y ayer pues cogieron, creo que le calabraron a un policía. Entonces yo hago la pregunta, ¿dónde están los padres de esa niña de 13, de 12, de 11 años? Esos padres están omitiendo un delito. Eso de que para que los me dejen quietos, no me moleste, vete para la calle. Eso para que me deje trabajar, póngale la televisión. Eso de que lo dejo que vea la novela. Porque es que si lo mando a dormir, entonces como yo la estoy viendo, él la está viendo. Pues como no quiero dejar de verla, entonces le permito que lo vea. Ese es un delito. Y los niños cometen un error, pero como, ay, niño, se ríen. Dice una mala palabra, en vez de regañarlo, lo festejan. Sin embargo, nos sentimos buenos. ¿Yo cuándo y por qué mi hijo sale así? Porque usted omitió muchos errores del niño. También conozco el caso que obviamente estamos hablando del error, no de la persona. Una vez, por ejemplo, estaba haciendo una campaña y el que dirigía la campaña decía que debía de comer pura sopa de verdurita para que la saliera más barato y me quedara más plata. Y no tenían decisión propia, sino que llamaba, mira, ¿qué hago esta semana? ¿Qué hago hoy de almuerzo? Mientras que los otros hermanos pasando necesidades, trabajando, pasando hambre. El que dirige eso, dirigido por otro, está omitiendo el delito que él está haciendo con los demás hermanos. Lleno de buenas intenciones. De otra manera, yo también omití mucho delito y debo pagar por ello. Porque permití esas cosas. Sin embargo, si tú le preguntas a ese ser
que está cometiendo un delito, no lo acepta. Y tú le dices a este que está omitiendo un delito, tampoco lo acepta. ¿Cuándo va a desintegrar ese ego? Mientras tú no aceptas sus errores, mientras no confiesas sus errores. Un amigo salió de un grupo y él me dice, Tomás, a mí me echaron. Y le dije, dele gracias a Dios que lo echaron. Se quedó así, ¿por qué? Porque usted estaba omitiendo delito ahí en ese lugar. Usted permitía esto, y usted sabía que eso que estaba haciendo era malo. Sin embargo, usted omitía esas cosas. El hombre se quedó así pensando y dice, no había pensado ese punto de vista, Tomás, tiene toda la razón. A veces, una mentira. El patrón le dice, mira, ¿cómo es el patrón? Cuando venga esta persona, le dice que esto y eso es mentira. Entonces está en una, si lo omite el delito del patrón o si dice la verdad, entonces lo echan. Entonces ahí está la cosa. Entonces, omite el delito del patrón para que no lo echen. Y eso sucede en las religiones, en el trabajo, en todos lugares. Somos conscientes aparentemente de que el tipo está haciendo un error y omitimos ese error. Entonces, sin embargo, somos tan hipócritas que decimos, yo gracias a Dios, le doy gracias a Dios que estoy en este lugar, porque aquí estoy bien, aquí me va bien. Se nota a ciencia cierta que no actúa la conciencia, porque son uno de los errores que más cometemos y son uno de los errores que más pasamos por desapercibidos. Nosotros vamos por el grueso, generalmente ira, lujuria, pero cosas como esa sencilla que nos tienen atrapados, la ley, no la trabajamos. No se la colocamos a la Madre Divina, no le pedimos perdón, no la desintegramos porque no lo confesamos, la guardamos mejor. Sencillamente para continuar en el grupo, para continuar en el trabajo, para que no nos echen. Por eso omitimos el delito. Tomás, obligar a otra persona, ya sea un hijo, ya sea a que confiese, o sea, sin tener ese acto todavía o castigarlo, mejor dicho, ya sea en un grupo religioso o en una parte, eso realmente tiene un efecto positivo, o sea, real dentro de ese ser. O sea, sí logra con eso, aunque lo obliguemos a confesar, o lo obliguemos a que se arrodille, que haga un acto donde él, sin que todavía tenga ese grado de comprensión. ¿Eso lo ayuda? Bueno, si nosotros los seres humanos, como animales que somos, equivocadamente llamados hombres, y todo animal le gusta que lo domen para poder alinearse. Un ejemplo, tú coges cualquier animal, caballo, burro, todo así, tú tienes que domarlo, dentro de ese domarlo pues, hasta le da palo. Pero esos son con los animales. Hay una diferencia entre el animal y el hombre, no es poquita. Es poquita la diferencia. A veces nosotros nos pasamos más de animal que los mismos animales. Y esa diferencia es que en nosotros hay acto de conciencia. Y esos actos de conciencia nos permite cierta razón para poder realizar las cosas. Y si eso no se da, entonces lo tienen que tratar como animales. Es la razón por la cual hay dos formas de educar. Hay dos formas de educar, con el dolor o con el amor.
El dolor son actos inconscientes porque el mismo animal busca y tiene que domesticarlo. El amor son actos conscientes. Comprensión. Si tú necesitas cambiar, tú no cambias porque alguien te obliga a que confiese o porque te ponen a arrodillar. Tú cambias cuando tú quieras cambiar, porque esos son actos de conciencia. Cuando te someten a que confiese, a que trabaje, a que estudie tal ego o a que te arrodille, mientras esos actos que tú haces no son conscientes, ahí no hay cambio. Entonces se viola el libre albedrío del ser humano de decidir qué quiere hacer en la vida. Y eso lo hace muchos jefes religiosos. De someter la mente y las condiciones de otros. Pero aún peor, aquel que se deja someter. ¿Está claro? Aún peor aquel que se deja someter. Porque todo cambio son actos de conciencia, no obligados. En algunos casos, sí debe existir una disciplina. Eso no lo podemos negar. Porque la disciplina primero empieza externamente, después de ahí parte la autodisciplina. Eso es obvio, porque en todo existe un orden. Y dentro de cada orden existe una disciplina. Y esa disciplina nos lleva, como te dije anteriormente, en una autodisciplina. Arrodillarte, en algunos casos, cuando son actos de conciencia, delante de alguien, humillarte, eso ayuda a doblegar tus propios egos. Pero cuando tú lo haces conscientemente. La gente dice, no, yo tengo que arrodillarme ante Dios, es cierto. Pero cuando tú te humillas ante alguien, doblega tus propios egos. Pero cuando se hace como acto de conciencia, no obligado. Yo he conocido personas extremadamente valientes que se humillan ante la humanidad, ante la gente. Para eso hay que tener cojones. Y esos son los que sobresalen. Porque todo aquel que se humilla, ¿qué hace con esa humillación? Le quita fuerza a su propio demonio, el orgullo, la soberbia. Entonces la madre tiene misericordia, le perdona y le quita fuerza a esos agregados. Nosotros somos tan arrogantes que ni siquiera nos arrodillamos ante Dios. Y nos da vergüenza arrodillarnos cuando vean a nuestros familiares. Qué delicioso sería que la familia se tomen de las manos y todas se arrodillen ante la presencia de Dios, sin sentir vergüenza. La familia que se humille y que no tenga vergüenza entre ellos para humillarse ante Dios, será enaltecido. En una familia, a veces entre los miembros de la familia le da pena orar delante del otro familiar. Es tanto así que los mismos discípulos gnósticos les da pena decir que son gnósticos para que no los señalen. Se avergüenza de las cosas sagradas. No importa que lo humillen, no importa que lo señalen. Personas que le da vergüenza a la humillación, al señalamiento, no puede avanzar en estos estudios. ¿Qué otra inquietud tiene? Bueno, ya veo que no hay más inquietudes. A todos los aquí presentes, espero que el tema de hoy pues le hayan servido para ponerlo en práctica. Los que lo están viendo por internet, le damos gracias por permitir entrar en sus hogares. Los aquí presentes, que Dios me lo bendiga. Por internet, que Dios me lo bendiga. Y para todos, paz inverencial.